Hoy nos encontramos en Monegrillo. Ha salido un día nublado y lluvioso. Estamos para hacer el seguimiento del ensayo de salinidad que está llevando Agracon. Es la continuidad del ensayo del año anterior, para comparar cómo los manejos del suelo, agricultura de conservación, frente al laboreo tradicional, influyen en la degradación de salinidad y la recuperación de esas parcelas. Vemos que el cultivo ahora mismo está en pleno hijamiento. Aproximadamente hace unos 15 días se le hizo la aplicación de nitrógeno de cobertera, unos 45 kilos de nitrógeno en formato ureico, y vamos viendo que está teniendo muy buen ahijamiento. Este año también hay que decir que está acompañando las lluvias y veremos cómo va terminando el cultivo. El trigo es un poquito más sensible a la salinidad. Por tener ejemplo, la cebada nos responde hasta 8 decisiemens por metro, mientras que el trigo a partir de 6 decisiemens empieza a tener pérdidas de producción. Nosotros en estas parcelas durante buena parte del año estamos en torno a los 7, 8, 10 decisiemens. Iremos viendo cómo se comporta. La salinidad se ve afectada por diferentes razones: la estructura del suelo, la cobertura o el grado de evaporación que tiene esas parcelas. Aquí tenemos la parcela de laboreo tradicional y aquí tenemos la parcela de agricultura conservación. Como comentaba antes, manejo diferenciado de 17 años. Nos comentan los agricultores de la zona que en el 2003 las dos parcelas tenían más o menos los mismos problemas, las mismas pérdidas de producción por el efecto de la salinidad. La parcela de laboreo tradicional, que este año se realizará en barbecho, el agricultor no ha hecho aún ninguna labor, pero vemos que prácticamente no tenemos ninguna raíz, porque son zonas de manchas de sales donde no se va a implementar ningún cultivo. Vemos que no tenemos canales de drenaje y, como veremos aquí, tampoco tenemos cobertura. Aquí tenemos la otra parcela, que tenemos un trigo filón. Vamos viendo cómo tenemos todas estas estructuras de raíces que se van desarrollando hacia abajo y son los canales de lavado de sales. Que la comparación del año pasado nos daba que a estos momentos de nascencia del cultivo, que es cuando uno de los momentos más críticos, había una diferencia del 50% en concentración de salinidad. Eso hace que ahora, como os mostraremos en fotos, en una parcela tengamos el cultivo implementado totalmente y la otra no. Aquí, como vemos en superficie, vemos toda la cobertura del cultivo. ¿Qué nos permite la cobertura? La cobertura nos va a permitir que no tengamos el suelo encostrado, que es fundamental. Cuando afecta la salinidad, lo que hace es encostrar el suelo. Si tenemos el suelo encostrado, lo que nos provoca es impermeabilización de ese suelo y no penetración no infiltración del agua. Aquí es fundamental para corregir las salinidades el lavado de las sales hacia capas inferiores. En cambio, en esta parcela vemos todo ese suelo totalmente cubierto. ¿Qué nos influye también? De cara a la evaporación de ese agua. Cuando vienen momentos de sequía, el suelo cubierto reduce la evaporación, por lo tanto la elevación de las sales hacia capas superiores por evaporación. Sí que detectamos el año pasado, como tenía una mayor implementación del cultivo, en el momento de evapotranspiración máxima del cultivo, al final de su ciclo, sí que hay una elevación de sales, pero posteriormente vuelve a descender hacia capas inferiores. Vamos viendo cómo van bajando las raíces y aquí el principio de formación de capas de compactación. Los suelos afectados por salinidad, este también tiene afección por salinidad pero se ha reducido, tienden a generar estructuras laminares. Hay que trabajar para meter mucha raíz para conseguirlo. ¿Qué vemos? Como os comentaba el otro día, es un indicador, ¿no?, la formación de estas suelas de compactación. Pero mientras veamos que el desarrollo radicular es normal, fijémonos como aquí van siguiendo, colonizando raíces hacia abajo, no tenemos por qué hacer ninguna acción de ningún tipo de laboreo, incluso vertical. Siempre que hagamos cualquier acción hay que pensárselo mucho dos veces, porque ahora aquí tenemos el trabajo de muchos años de agregación de, fijaros, mira qué estructura tenemos. Si aquí ahora mismo hacemos cualquier tipo de laboreo, todo esto no lo cargamos y volvemos al punto de partida, a la tierra totalmente desmigajada, totalmente desestructurada. Esto es el trabajo de mucho tiempo. Si llegado el momento hubiera que hacer un laboreo vertical, se debería hacer, pero siempre la última opción. Ahora viene el siguiente punto: ¿cómo conseguimos toda esta estructura, toda esta cantidad de raíces para mejorar la estructura y mejorar tanto el desarrollo radicular de nuestro cultivo como esa infiltración de agua? Tenemos que jugar con raíces. Aquí en agricultura de conservación tenemos que jugar con labradores biológicos, como comentábamos el otro día, raíces
y lombrices. Lombrices, lo que tenemos que dar es las condiciones idóneas para la cantidad que haya se multiplique, las poblaciones endógenas de las parcelas, y raíces es continuamente meter raíces. En estos secanos, en el ciclo de invierno ponemos nuestros cultivos, y en el ciclo de verano tendremos que trabajar con la cobertura de Flor arvense. Aquí vamos a ir viendo el residuo de una capitana del año anterior. ¿Y qué servicio nos ha generado esta capitana? Parte de la cobertura que tenemos en superficie es de estos residuos de la Flor arvense de verano. ¿Qué nos va a aportar también? Aquí vamos viendo diferentes tipos de raíces de los cultivos, pero si nos fijamos, este tipo de raíces son de la Salsola cali. Fijaros esta cómo ha ido trabajando y ha ido bajando aproximadamente, iría por los 30 centímetros. Aquí estaba la suela del comienzo de suela de compactación que comentamos, cómo se ha ido derivando, pero pues otras raíces habrán ido penetrando y habrán ido trabajando ese suelo. Otra cosa fundamental, que es el papel de estos cultivos de servicio de verano, es la recirculación de nutrientes. Ahora mismo tenemos que quitarnos de la cabeza que el cultivo de servicio, las conocidas malas hierbas, son siempre malas hierbas. Dependerá del momento. Durante todo el verano no voy a tener competencia ni por agua, ni por nutrientes, ni por luz. ¿Qué puede ocurrir con el nitrógeno que no ha absorbido el cultivo de invierno? Que con lluvias y una buena estructura que vamos a tener en la agricultura de conservación, se nos vaya lavando. Y al año siguiente, cuando lo vaya a necesitar el cultivo, esté a 50 centímetros y ya no lo podemos recuperar y provoque contaminación de aguas. ¿Qué conseguimos con estas raíces? Conseguir consumirlo, transportarlo en biomasa y en biomasa radicular y aérea, y como no se van a salir del campo no hay extracciones, eso se volverá a recircular y nos lo volverá a dejar en estas capas superiores, tanto en la biomasa aérea que queda en la superficie como la radicular. De esta manera lo que conseguimos es un recirculado continuo de nutrientes. Se están terminando de cerrar las manchas de sal, pero son minoritarias. Si nos vamos viendo, tenemos una implementación por casi el 100% de la parcela. Esto hace años era totalmente impensable. Como se ve en la imagen, el año pasado tuvimos una cobertura total, fue un cultivo de cebada, y nos dejó unas producciones en torno a 3.000 kilos de grano. Y otros tantos de paja, que es fundamental para seguir trabajando y revertir esto. ¿Cómo nos tenemos que fijar? Cómo estas manchas de sal comienzan a cerrarse desde fuera hacia adentro, con dos papeles fundamentales. La paja del cultivo anterior, el residuo del cultivo anterior, y lo que comentábamos, el residuo de la Flor arvense de verano. Ahí, si os fijáis, no tenemos casi paja. ¿Por qué? Porque ahí el cultivo anterior casi no se ha podido implementar. Ahí vemos que este año no está costando implementarse, pero a base de, primero metemos raíz de algo que se puede criar en una zona con alta concentración de sal. Esa raíz nos permite empezar a infiltrar agua, empezar a hacer lavado de sales y tener una cobertura, y poco a poco iremos consiguiendo cerrar esto. Aquí tenemos el ejemplo de zonas cercanas a la mancha de sal que ya están totalmente recuperadas. Esperamos que toda la información os haya sido interesante, y como reflexión os queremos hacer llegar lo siguiente. En el mundo de la agricultura siempre se mira al cielo, y debemos cambiar el chip. Debemos de dejar mirar tanto el cielo, porque eso vendrá o no vendrá, no podemos influir en ello, y tenemos que empezar a mirar mucho más el suelo, como hemos visto, porque lo que hagamos ahí podemos hacer que el litro de agua que nos haya caído lo podamos maximizar. Si nosotros no estamos haciendo adecuadamente manejos del suelo, pediremos agua, nos quedarán 80 litros y perderemos 70. En agricultura, para adaptarnos al cambio climático, tenemos que empezar a tener claro el concepto de cosechar agua. Tenemos que conservar el suelo. La agricultura de conservación es la mejor herramienta para conservar ese suelo y reducir la erosión hasta un 95%. Y como hemos visto en este ensayo, es la mejor herramienta para recuperar suelos degradados, como en este caso por salinidad. Es el cambio del cielo a la tierra de una parcela y de la otra, que este año se seguirá muestreando, seguramente el año que viene también, para tener más datos, pero los datos son reveladores, y sobre todo las impresiones, como vemos mirando el suelo. Tenemos que mirar más el suelo. Y como última reflexión, siempre lo decimos en Agracon, hay que hacer agronomía, es la ciencia de cultivar, y para ello no se trata de trabajar el suelo, y aquí ha quedado demostrado que contra más se está trabajando el suelo, más se está degradando. No se trata de trabajar el suelo, se trata de que el suelo trabaje para nosotros, pero debemos darle las condiciones adecuadas. Y eso es a través de manejo, conocimiento y experiencias de agricultores que llevan más de 20 años implementando esta técnica. Os animamos a todos a conocer más la agricultura de conservación, a conocer a Agracon, que lleva más de 20 años trabajando con
ahora mismo más de 250 agricultores en Aragón y gracias a las nuevas tecnologías fuera de Aragón. Sigamos conservando suelo.